tenemos un problema. Ya, no tenemos dinero, Anna. ¿Hablas en serio? Sí, yo estaba en el banco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué quedan solo 30 euros en la cuenta? ¿Por qué quedan solo 30 euros en la cuenta? Necesito hablar con un empleado del banco, inmediatamente. Necesito hablar con un empleado del banco, inmediatamente. Buenos días. Buen día, señor. ¿Cómo le puedo ayudar? Tenía 2.000 euros en mi cuenta, ahora son solo 30 euros. Tenía 2.000 euros en mi cuenta, ahora son solo 30 euros. Usted quiere que eche un vistazo a su cuenta. Usted quiere que eche un vistazo a su cuenta. Sí, por favor, estoy muy confundido. Está bien, por favor, dame su DNI. Aquí está. Vale, ahora voy a ver qué pasó. Esta mañana, se cargaron 1.900 euros. Esta mañana, se cargaron 1.900 euros. ¿Quién ha retirado esta cantidad de dinero? ¿Quién ha retirado esta cantidad de dinero? Lo siento, no podemos ver eso. Está bien, gracias por su ayuda. ¿Tienes alguna idea de lo que pasó? ¿Tienes alguna idea de lo que pasó? No, no lo sé. ¿Qué debería hacer ahora? Espera un momento. ¿Qué tipo de paquetes son estos? ¿Qué tipo de paquetes son estos? Anna, ¿puedes venir aquí, por favor? ¿Qué pasa? ¿De dónde vinieron estos paquetes? ¿De dónde vinieron estos paquetes? Pertenecen a mi hermana. Oh, está bien, entiendo. Alguien llama a la puerta. Voy a ver quién es. Voy contigo. Hola, este paquete es para ustedes. Hola, este paquete es para ustedes. Gracias. ¿Quién ha pedido el paquete? El paquete es para la señora Anna González. El paquete es para la señora Anna González. Soy yo. Eso es interesante. ¿Qué hay en el paquete, Anna? Por favor, no te enfades conmigo. ¿Por qué pediste un paquete? No sé cómo decirte eso. Me vas a decir de inmediato lo que está pasando aquí. Me vas a decir de inmediato lo que está pasando aquí. Prométeme de que no te vas a enojar. Prométeme de que no te vas a enojar. Te prometo, ahora dime. Tengo una adicción a las compras. Tengo una adicción a las compras. ¿Tienes una adicción a las compras? ¿Qué más pediste? ¿Tienes una adicción a las compras? ¿Qué más pediste? Más ropa. Anna, estamos quebrados, no tenemos más dinero. Anna, estamos quebrados, no tenemos más dinero. Lo siento, cariño. ¿Qué pasa con todos los paquetes en el dormitorio? ¿Qué pasa con todos los paquetes en el dormitorio? También me pertenecen. No puedo creerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Una hora después. ¿Estás llorando? Es mi culpa que no tengamos más dinero. Es mi culpa que no tengamos más dinero. Perderemos
¿Nuestra casa? Encontraré una solución, cariño, no te preocupes. Encontraré una solución, cariño, no te preocupes. ¿Qué puedo hacer para conseguir dinero ahora? ¿Qué puedo hacer para conseguir dinero ahora? En primer lugar, debo pedir dinero a mis padres. En primer lugar, debo pedir dinero a mis padres. Mamá, papá, ¿me pueden ayudar? Necesito dinero. Mamá, papá, ¿me pueden ayudar? Necesito dinero. ¿Pueden prestarme hasta el próximo mes? ¿Cuánto dinero necesitas, hijo? 2.000 euros. Lamentablemente, hijo, no tenemos esa cantidad de dinero. Lamentablemente, hijo, no tenemos esa cantidad de dinero. ¿Cuánto me puedes dar, papá? Como máximo, 300 euros. Entonces me llevo los 300 euros, gracias. Entonces me llevo los 300 euros, gracias. Pregúntale a tu hermano. Ya, eso haría. Aquí donde vive mi hermano. Espero que él me dé el dinero. Espero que él me dé el dinero. Hola hermano, ¿qué tal estás? Estoy bien, ¿y tú qué? Bueno, estoy bien, pero tengo un problema. Bueno, estoy bien, pero tengo un problema. ¿Qué problema tienes? ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿Qué problema tienes? ¿Y cómo te puedo ayudar? Necesito dinero urgente. Ya he ido a casa de mis padres, pero me dieron solo 300 euros. Ya he ido a casa de mis padres, pero me dieron solo 300 euros. Pues, ¿cuánto dinero necesitas? 1.700 euros. Eso es mucho dinero. Sí, lo sé, pero realmente, necesitamos el dinero, Lucas. Sí, lo sé, pero realmente, necesitamos el dinero, Lucas. ¿Cuándo voy a recuperar el dinero? Lo más rápido posible. Aquí tienes, 1.700 euros. Eres el mejor hermano del mundo. Lo sé, tú también lo eres. Todo estará bien ahora, querida. Pero prométeme, no más compras innecesarias. Pero prométeme, no más compras innecesarias. Te prometo. Dale un me gusta al vídeo, y suscríbete para ver más vídeos.